Un grupo de músicos sube por las calles del pueblo navarro de Arizcún. Es el barrio de Bozate. Pudo suceder así en cualquiera de los últimos siglos, desde el año 1000. Visten extrañas capas. Son rubios, altos. Ningún vecino se cruza con ellos. Portan un extraño símbolo a su espalda. Les obligan a llevarlo como si fuera un San Benito. La pata de oca. Si van hacia la iglesia tendrán que entrar por otra puerta distinta. Marginados, excluidos. Cuando llegan ante el sacerdote, este les da la comunión con unas pinzas. Esto no es ficción, aunque ha sido pasto de novelas y algunas bien interesantes. Es pura historia, amigos, y vamos a viajar por ella. Los pueblos y las etnias malditas españolas, que las hubo y muchas, y algunas auténticamente increíbles. Estamos hablando, por ejemplo, de los agotes de Navarra. Agotes, chuetas, vaqueiros de Alzada, urdanos, nanos de Freser, son los nombres casi olvidados de aquellas etnias que sufrieron el estigma. Son los pueblos malditos de España. Desde tiempos remotos, nuestro país acogió diversas comunidades que fueron odiadas por el resto, grupos humanos diferenciados que mantenían extrañas costumbres, enigmáticos saberes y que en ocasiones constituían hermandades fuera de la ley. Esta noche buceamos en su historia, en sus recuerdos, en la increíble crónica de una marginación. Pues sí, amigos, la nave del misterio, comandada por Juanma Frasquet, Katia Rocha en la producción, Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Menudos libros que tenemos por aquí, porque hay un clásico, si se habla de este tema hay que empezar con uno que es clásico, se publicó hace unos 20 años, 25, Guía de los Pueblos Malditos Españoles, de Juan García Tienza, que va a estar con nosotros esta noche. Va a haber mucha gente importante, pero sorteamos uno que es una de las últimas aportaciones interesantes a un asunto, amigos, siempre tabú hasta en los temas del misterio, las etnias malditas. Vamos a saber por qué. ¿Qué sorteamos hoy, Carmen? Pues esta noche sorteamos, Iker, 3 ejemplares de Minorías Malditas, la historia desconocida de otros pueblos de España, editado por Tikal y escrito por Javier García Egocheaga. Esos 3 libros, entre todos los que nos escriban al 7640, palabra clave, milenio, espacio y lo que vosotros queráis. Si conocéis por vuestras tierras alguna etnia de estas que se consideraron malditas, si conocéis la historia, por ejemplo, de los chuetas, por las Islas Baleares, los enanos de Ribas de Freser, en Cataluña, o los vaqueiros de Alzada, por la zona de Asturias, o los pasiegos, cuidado, vamos a hablar con todo el respeto. La palabra maldita se puso en una época que además los estigmatizó. No quiere decir que nosotros compartamos, por supuesto, para nosotros nadie es maldito, pero sí para la época, y sí modificaron su vida, y sí se convirtieron en personas completamente distintas, con rituales también absolutamente diferentes al resto. Hay un montón, una radiografía auténtica en España. No hay que olvidar a los jurdanos. Los jurdanos de las urdes, de los que también nos vamos a ocupar, tantas y tantas minorías, porque no fueron otras más conocidas, pues por ejemplo los judíos, los árabes, los gitanos, que fueron, se fueron aclimatando mucho más a las comunidades con las que convivían, con más o menos problemas, pero no, hubo otros considerados malditos. Los agotes es el vivo ejemplo, y en ellos vamos a bucear. Preparaos porque es alucinante. En Navarra hubo un caso de exclusión como creemos no hubo en toda Europa en los últimos siglos. Vamos a conocer a aquellos extraños individuos. Nos introduce en el tema una magnífica novelista, Toti Martínez de Lecea. Su última obra es El verdugo de Dios, un inquisidor en el camino de Santiago. Hoy vamos de historia, pero de esa historia auténtica, llena de claves, que nos apasiona, que nos convierte en detectives. ¿Qué le inspira a ella la palabra cuando le decimos agote? Hay muchas cosas curiosas. Digo curiosas por no decir otra cosa, ¿no? Pero, por ejemplo, la discriminación más radical parte de la Iglesia, pero no de la Iglesia, digo, de los obispos y tal, sino de los curas rurales, ¿no? A esta gente se les obliga a entrar por una puerta aparte en la Iglesia, y de hecho hay iglesias todavía en la zona del País Vasco francés y en la zona del Bearn, donde todavía se puede ver la puerta de los agotes. Tenían un benitero aparte, claro, no podían beber del mismo agua porque se suponía que estaban contaminados, que eran leprosos, así que también tenían una pila de estas, pues para hacerle coges el agua para hacer la señal de la cruz, aparte. Se les obligaba a quedarse en la parte de atrás de la iglesia, se les daba la comunión con unas pinzas, además de eso es que eran cristianos, pues ya te digo, si hubiesen sido otra cosa, y bueno, pues una serie de ridiculeces, que ahora nos parecen ridículas, pero que duraron mucho tiempo y hicieron mucho daño. Y
no hay que olvidar que sí, esa es mi teoría, ¿no? Porque leproso, decir leproso, aparte de, ya te digo, que era cualquier enfermedad de la piel, es que en la Edad Media la Iglesia llama leprosos espirituales a los heterodoxos, es decir, a los que no son católicos ortodoxos, que podrían ser paganos, podrían ser descendientes de conversos o descendientes de judíos y de musulmanes, gitanos, vagabundos, toda esta gente que de hecho se les enterraba en cementerios aparte, ¿no? Sin duda, amigos, páginas ocultas de la historia, y este programa lo que tiene que hacer y pretende siempre es, bueno, pues ahondar en ellas para causar inquietudes y que vosotros siempre seáis los que hagáis vuestras propias preguntas y lleguéis a vuestras propias conclusiones. Esta noche va a ser muy especial, vamos a viajar a Arizkun. ¿Por qué hemos elegido Arizkun? Pues porque parece que es el lugar, el barrio donde aún quedan algunos vestigios y estigmas también. Durante muchos siglos, como ocurrió en las míticas urdes, los investigadores iban casi a la búsqueda de monstruos, a la búsqueda de una raza diferente. En la Edad Media y hasta en el siglo XVI-XVII se habla de seres con rabo en la espalda, gente que tiene una serie de capirotes, una serie de simbologías y que solo se hablaba con señas. Gente que incluso tenían prohibida la palabra. Gente, como ha dicho Toti, que tenían esa otra entrada en la iglesia. Por la otra había una señal en que decía prohibido a los agotes. Recibían el bautismo en otra pila. No se podían casar más que entre ellos. No podían acceder a las tierras. No tenían propiedades que no fueran las del trabajo de la madera. Un caso increíble del que se han ocupado historiadores y eminencias como Julio Caro Baroja. Precisamente hablando de las recopilaciones históricas, Carmen, escucha esta frase. Es una frase de no hace tanto tiempo. La hemos extraído de la vieja biblioteca, de los antiguos legajos que hablaban de este pueblo maldito que todos temían. Por Cagots se conoce a una raza de parias o clan de enanos en la región de los Pirineos, cuya existencia ha sido un problema científico desde el siglo XVI, periodo en el que eran conocidos como agotes o gafos. Se les suponía origen godo o tártaro. Se creyó que eran descendientes de leprosos o simplemente que estaban aquejados de esta enfermedad. Nuestro comandante Juanma Frasquet, que hoy nos va a llevar también por esa música que retorna en el tiempo, que nos lleva a parajes, por ejemplo, como los del Valle del Baztán, una especie de joya virgen todavía por explorar, maravillosa. Allí no sabemos por qué se trasladaron los agotes. Muchos dicen, para agregar más misterio quizá, que son los últimos cátaros que venían de las quemas de Francia, que huían de aquella represión terrible de la propia Iglesia cuando el Papa Inocencio III los condenó a morir. Cuentan que en las faldas de Monsegur, no muy lejos, cuando se alzaron las grandes hogueras, aquellos cátaros rubios, altos, con otros símbolos, otras maneras muy parecidas a los agotes, quizá lo mismo, en vez de huir, ¿sabéis lo que hicieron? Alzaron las manos en extraña simbología y niños, mujeres y hombres fueron danzando ante el espanto de los demás hasta el centro del fuego. Pero vámonos, cuando son las 2:15, a Arizkun, pleno corazón, el pueblo agote, el barrio maldito, se llamó una novela que hablaba de este lugar. ¿Qué es Arizkun, Carmen? La localidad de Arizkun está situada en el Valle de Baztán, a unos 58 kilómetros al norte de Pamplona. Tiene una extensión de 377 kilómetros cuadrados y una población de unos 7.500 habitantes. Su nombre viene del vasco Ariz, que significa roble, y de kun, lugar, es decir, lugar de robles. Arizkun es el último reducto de los agotes, que según el diccionario de la Real Academia era un linaje o gente que habitaba en el Valle de Baztán. En esta villa la familia Ursúa fundó en el siglo XIV un barrio al que llamaron Bozate. Allí daban cobijo a estos fugitivos. Hay documentación sobre esta etnia maldita desde el siglo XI, aunque se los conoció con otros nombres como gafos o crestías. En todo momento, en todos los documentos, además, tenían que realizar bautizos, actas matrimoniales, procesos judiciales, tenían que hacer constar que eran agotes. Es decir, tenían que reflejar su condición de agotes. Había frases tremendas contra ellos. Por ejemplo, en un documento de 1597 se decía: «Cállate, agote, tu opinión cuenta menos que la del perro, no eres nadie». También algunos de los insultos que se les dedicaban eran patanes de la piedra o sapos cagots. El conocimiento de las plantas medicinales hizo que tuvieran fama de brujos y se llegó a decir de ellos que tenían rabo y un aliento fétido. Eran considerados una raza inferior y se dictaron leyes y reglamentos específicamente para ir contra ellos.
Se llegó a decir que tenían la sangre tan caliente que en sus manos las manzanas se arrugaban, por ello no se les permitía andar descalzos, para que no quemaran la hierba, y al que desobedecía esta prohibición se le quemaba la planta del pie con un hierro al rojo vivo. Sufrían además Iker todo tipo de prohibiciones, no podían llevar armas ni objetos puntiagudos, no podían beber en el vaso de otra persona que no fuera gote, tenían limitado el cultivo de la tierra y el cuidado del ganado, tampoco podían ejercer ningún oficio que tuviera que ver con la alimentación ni con empleos públicos, solo podían manejar la madera, ya que a través de esta se decía que no contagiaban la lepra. La radio es mágica, permite viajar. ¿Os imagináis ya los agotes? ¿Os los imagináis en su gueto de Bozate, apartados del resto? El resto los mira con ojos, imagino que entre fascinación y temor. Sorteamos el libro Minorías malditas, la historia desconocida de otros pueblos de España. De todo un experto, un auténtico especialista, Javier García Egocheaga, que nos habla de que, desgraciadamente, los agotes no eran el único caso. A mí me interesó hace muchos años, ya empecé a investigar el tema de los agotes y luego ya vi que no solo había agotes, o que no solo había habido agotes en este país, ¿no? Que en este país había habido muchas otras minorías que de alguna forma pues habían sido lapidadas también por el tiempo, se habían quedado primero proscritos y luego habían quedado fuera incluso de la memoria de las gentes, ¿no? Y salvo en sus respectivos territorios, como ha sido pues el caso de, pues no sé, los agotes en cierta parte de Navarra y los vaqueros en Asturias o los pasiegos en Santander, al final son minorías que fuera de esos territorios ya no se conocen, ¿no? Y aquí la gente se ha olvidado de que España pues tuvo un pasado muy turbio donde se hizo un país muy homogéneo, donde se sangró todo lo que se consideraba sangre impura de una forma o de otra, y a las pruebas me remito, vamos. Mensajes que ya nos están llegando al 7640, palabra clave milenio. Por ejemplo, un amigo nos dice: mis abuelos descienden de vaqueiros de Brieves. Aunque católicos, esta gente basaba sus creencias en los celtas. Estaban marginados y no tenían cementerio ni pila bautismal. Otro amigo que nos dice: buscamos enigmas en el cielo y no nos damos cuenta de que en España, en la tierra, hay 1000 misterios por descubrir, a cada cual más único. Genial programa. Soy Miguel de Lleida. ¿Los marchantes se les consideró malditos? Marchantes, quincalleros, quinquis, había toda una especie de terminologías muy utilizadas precisamente por la policía en este mismo pasado siglo XX, que serían quizá los últimos retazos, pero no llegan al nivel casi esotérico, casi misterioso que tuvieron otras minorías. Cuando se marginaba, lo que hemos comentado antes, por cuestiones sanguíneas o por guerras de religión, era lógico que hubiera esas batallas, pero no, esta gente tampoco se sabe bien por qué, quizá por una procedencia desconocida y porque eran diferentes físicamente al resto. Hablamos de agotes, de chuetas, de urdanos, había algo más, había una sensación sobre todo mágica, de la conexión con la magia. En las investigaciones que humildemente yo he realizado, por ejemplo en libros como El paraíso maldito, dedicado íntegramente a las urdes, sobre todo hay una guerra importante con la Iglesia, con la religión. Eran pueblos que, al margen de su poquísima facultad económica o condiciones malísimas, tenían otros dioses, otras creencias, otros anhelos al mirar al cielo. Un amigo de las urdes que nos dice: los jurdanos hemos sido marginados por nuestro aislamiento. Hola desde Asturias, aquí hay muchos puntos malditos y además están los vaqueiros, que eran los paganos. Vaqueiros de Alzada. Su historia es fascinante, mis abuelos lo eran y estoy orgullosa. Y qué bonito que los oyentes nos estén ayudando, cada uno desde su región, a recuperar este puzzle de la España tabú un poco, ¿eh? Amigos leoneses que nos recuerdan, otro pueblo maldito está en León, son los maragatos. Mi abuelo aunque siempre... también con mucha curiosidad, porque hoy los maragatos lo que nos queda es el cocido maragato, los trajes, las bodas, pero había algo más que vamos a intentar descubrir. Tremendo el cocido maragato, ¿eh? Quien pase por ahí tiene que probarlo. Mi abuelo siempre me hablaba de los quinquilleros que vendían sus baratijas de hojalata de pueblo en pueblo. Aquí en mi pueblo quedan muy pocos, nos dice Carlos Fernández. 7640, pero ahora vamos a escuchar a una eminencia, si os parece, amigos, porque esta noche tenemos que aprender todos un poco, nosotros los primeros, espero que vosotros también. Juan García Tienza es, como decía al principio, el hombre que quizá inició en la segunda mitad del siglo XX el interés por este tipo de asuntos. Ese libro mítico, Guía de los pueblos malditos españoles, hablaba concretamente de agotes, chuetas, vaqueiros, maragatos, pasiegos, los primigenios pasiegos de ese valle cántabro, e incluso se hablaba, con todo el respeto por supuesto, porque hablamos de una maldición entre comillas, de los guanches en Canarias.
Bueno, y había muchas más. Juan García Atienza no duda en decir que, sin duda, uno de los más enigmáticos son los agotes. ¿De dónde venían? ¿Una raza perdida? ¿Descendientes de los últimos cátaros? ¿Venían de más al norte de Europa? ¿Por qué eran tan extraños? ¿Contagiaban enfermedades? ¿Eran los primeros leprosos que, dice la leyenda, dejaron pueblos enteros llenos de cadáveres con su contagio? ¿Eran inmunes entre ellos? ¿Por qué tantos mitos? ¿De dónde vienen los agotes, Juan García Atienza? Bueno, la verdad es que no es muy fácil definir a los agotes, porque se habla mucho de ellos, pero todavía no hay nadie, y yo por supuesto no, que haya encontrado el motivo de la existencia de los agotes en las zonas de Navarra de los siglos XIII, XIV, XV e incluso XVI, porque siempre se ha tenido a los agotes como gente apartada del resto de la sociedad, y hasta tal punto de apartada que en algunos pueblos de Navarra existe una especie de barra de madera donde se dice que de aquí no podían pasar a la iglesia los agotes. Yo estoy seguro que hoy muchos oyentes se están sorprendiendo, y es una sensación grata. ¿Os imagináis una zona limitada, casi como si fuera un pequeño ring, que todavía se mantiene en algunos viejos pueblos del Pirineo, entre la zona que limita Francia con Navarra? Un lugar solo para los agotes, para aquellas personas que contaminaban, casi irradiaban una especie de mal que los demás rehuían. Sin embargo, tampoco fueron quemados, no eran tratados como herejes especialmente. ¿Cuál era su misterio? Hasta Pío Baroja, el gran Pío Baroja, habló de ellos. En su niñez llegó a verlos en Arizcún, ¿te imaginas, Carmen? Llegó a ver la procesión de los agotes en Arizcún, quizá los últimos, hablamos de principios del siglo XX. ¿Qué decía don Pío? Decía esto. Llegaron unos agotes de Arizcún que llevaban como distintivo una pata de ave cortada en paño rojo, cosida en la ropa a la espalda, para que nadie se acercara a ellos. A pesar de su fama de leprosos, eran muchachos altos, rubios, bien formados, y su ascendencia gótica se advertía en ellos. Se esforzaban en mantenerse decididos, pero tenían gran timidez. Quizá el mayor de los misterios es el origen de esta gente. ¿De dónde viene exactamente? ¿Por qué causaba tanto recelo? ¿Realmente manejaban la brujería? ¿Las hierbas desconocidas? ¿Por qué decían que tenían cierto poder sus manos, sus pies llegaban a quemar la hierba? ¿De dónde surgen esos mitos y por qué con una gente que estaba obligada a procrear entre ellos mismos, a no extender y a no casarse con ninguno de sus semejantes que no fueran agotes? Un caso de apartheid como nunca hemos vivido en pleno corazón de Navarra en los últimos siglos, sobre todo del siglo XII al siglo XVIII. Las leyes, los documentos nos dejan alucinados de todo tipo de tropelías que se cometían contra esta gente, que eran cristianos. Eso es lo curioso, que encima eran cristianos. ¿Por qué los apartaban del resto? Toti Martínez de Lecea, autora del Verdugo de Dios, esa novela inspirada en los agotes, intenta describirnos las diversas teorías que hoy se mantienen sobre el origen de estos músicos, artesanos, rubios, ojos azules y misteriosos. Hay cosas muy curiosas porque, claro, según algunos, pues son extranjeros, quiero decir que son del norte de Europa, pues son rubios, son altos, son de ojos claros. Según otros son descendientes de musulmanes que se quedaron por los Pirineos por ahí colgando, blancos, cristianos y en este caso vascos, ¿no? En el Baztán, ¿no? Y vamos, que hablaban euskera, o sea, que hablaban vasco. O sea, que no había nada que los diferenciara, más que esa especie de rollo que se montó el personal en aquella época, pues que si tenían rabo, que si las orejas no tenían lóbulos, que si habían construido la cruz de Cristo. Porque hay una cosa muy curiosa, y es que estos eran todos carpinteros y canteros, eran trabajadores manuales, cosa que en esa zona, que había mucho el tema de la hidalguía, ¿no? Los hidalgos eran los campesinos, los terratenientes, los poseedores de caseríos y de tierras y de ganados, pues a los artesanos los despreciaban, ¿no? Porque era un trabajo manual de martillo, ¿no? Y sin embargo dependían de ellos, claro, para construir las casas, los tejados, y parece ser que tanto los constructores de catedrales como los templarios utilizaron a los agotes navarros para construir. Esta música mágica de Wendell, Carmen, inspirada en algunos sonidos de esa zona y de esa gente.
El experto Javier García Egocheaga, sorteamos su libro Minorías Malditas, nos habla de ese barrio en concreto. Vamos a imaginárnoslo, vamos a caminar por él, el barrio de Bozate. ¿Sigue como entonces? Porque a mí me llamaba también la atención que no hubiese crecido Bozate. O sea, es decir, ves que es un barrio, en este caso ya es un pueblo, vamos, prácticamente, y que sigue manteniendo los límites durante siglo tras siglo, sigue siendo el mismo pueblo, y dices, ¿cómo es posible, no? Cuando eso pues chirría con lo que ha sido el crecimiento en cualquier sitio de la península. Y entonces me dice, no, es que lo que hacía esta gente era, digamos, tabicar las casas, como no se podía construir más, entonces en una casa donde antes vivían 4, pues luego vivían 10 y luego vivían 30, ¿no? Y era de alguna forma, pues ser invisibles, es decir, lo que nunca han querido es ser agote, es decir, un agote no tiene ningún rasgo diferencial. No hay nada que le identifique como tal, simplemente su apellido y su adscripción a un pueblo determinado, como es este, ¿no? El agote. Entonces ellos siempre lo han querido tapar. Todo tipo de opiniones, ¿verdad, Carmen? Un batiburrillo, la gente, además, me gusta, reivindicando muchos de ellos, amigos pasiegos, amigos vaqueiros, que bueno, que se sienten, no tienen por qué sentir al revés, ninguna decepción, ¿no?, con ese pasado diferente. Desde Irún, por ejemplo, Gabriel nos dice, Arizkun y sus habitantes siguen siendo vistos con curiosidad y un poco de recelo por el resto de los batanenses. Los vaqueiros de Alzada son un clan de personas que infundían respeto. Ahora la boda vaqueira cristianizada es algo que tiene fama. Luego seguimos, 7640, y vamos a viajar hasta Bozate en vivo. 2:06. Por cierto, Carmen, La noche del miedo, ¿eh? No va por mi libro, pero ¿tú has pasado miedo, por ejemplo, últimamente con el cine? Con alguna de las películas, sobre todo estas que están haciendo chinas, japonesas, ¿no? Dan un poco de cosas, sí. La verdad es que no es bueno verlas de noche, solos, en la cama. Pues hay una editorial, que es Editorial Planeta, que, bueno, pues ha tenido bien confiar en este programa para que os contemos algunas novedades. Hagamos un pequeño receso. Vamos a seguir luego. Vamos a viajar a Arizkun a conocer al último agote. No os digo más. Vamos a hablar con él. Pero los señores del Planeta han hecho una colección en DVD, cine terrorífico, y yo creo que merece la pena prestar atención a lo que nos cuentan. Pues aparte de la colección de cine de Planeta de Agostini, va a haber que estar atento a los kioscos, porque va a haber muchas novedades referidas a este programa. De verdad, estaba con un escalofrío, está como para, madre mía, la maldición, el sonido que hacía esa mujer que salía andando ahí como a 4 patas, con ese rostro. Vamos a cambiar el tercio, porque yo creo que lo que poca gente puede saber es que todavía hay descendientes de estos agotes de los que estábamos hablando. Esta gente que lo pasó tan mal, pues parece que hay por lo menos alguien que reivindica. Y es un artista de gran prestigio, es uno de los mejores escultores que tenemos. Es un hombre que, bueno, Javier Sanchotena, que no es solo eso, no solo reivindica ser agote, y nos va a contar cosas, creo que maravillosas de la historia, de cómo surge, de cómo lo han vivido ellos, sino que incluso está haciendo un museo del agote. Carmen, ¿qué te parece la idea? Pues a mí me parece una idea genial, el rescatar. Con fotografías antiguas, con esculturas, con... Claro que sí, siempre recuperando hay gente, los restos. Por ejemplo, en las Urdes, Félix Barroso, por ejemplo, otro ejemplo idéntico. Se encarga de seguir con esa tradición jordana y que no se pierdan esos cantos de los siglos XVII, XVIII, ¿verdad? Que todavía en los seranos, donde se reúne la gente en las Urdes, se siguen cantando y se siguen haciendo los bailes de antes. Y es que el gran error, Carmen, el gran error yo creo es olvidar el pasado, aunque haya sido muy duro, porque a veces nos tiene reservados hechos diferenciadores muy curiosos. Vámonos a Bozate, barrio de Arizkun, un barrio que decían tenebroso. Yo recordaba ese libro que se llamaba El barrio maldito. Ahí está nuestro amigo Javier Sanchotena. Javier Sanchotena, buenas noches. Buenas noches a todos. Oye, Javier, estoy seguro que muchos oyentes de Milenio 3 no han escuchado jamás hablar de los agotes. Sé que puede ser muy difícil definir el término. ¿Qué son los agotes en aquella zona de Navarra? ¿Por qué no se conoce tanto y sin embargo es una historia tan dramática también? Bueno, esto es parte de la historia de España en realidad. Nosotros somos un colectivo, porque no es ni raza ni etnia, un colectivo que para el año 1000 ya aparecíamos en el cartulario de Luc de Béarn en Francia. Este es un colectivo que viene de Francia, totalmente marginado, pero en España nos meten dentro de las razas malditas o marginadas. Somos 7. Vaqueiros, pasiegos, maragatos, chuetas, quinquis, gitanos y agotes. Bueno, la historia es dramática, pero la historia es maravillosa, a la vez,
porque, bueno, es historia de una marginación, de una vejación, humillación sobre todo, pero lo que sí es cierto es que la gente era fantástica porque eran todos artesanos, trabajaban en la piedra, el hierro, la madera. Estamos hablando del año 1000. ¿Cuál puede ser el hecho que desencadene, que quizás es el mayor misterio, ¿no? ¿Por qué a ellos y en qué preciso momento empieza esa marginación? El hecho coincide precisamente con la iglesia de Cluny. En la iglesia de Cluny, que estos se hacen con 1600 monasterios, y bueno, lo crean el románico. Bueno, pues ahí es cuestión de las hermandades, las fraternidades. Estos colectivos tenían sus alumnos y bueno, ahí hubo un enfrentamiento tremendo que dentro de los colectivos, por ejemplo, el colectivo de la madera acogía a todos los gremios menos a los de la piedra. Y los de la piedra acogían a todos los gremios menos a los de la madera. O sea, el enfrentamiento era brutal. Y entonces nace un tercer colectivo que era el péndulo de Salomón. Era laico. Entonces, en este tercer colectivo estaban los agotes. Al ser laico y demás, y siendo la iglesia la que patrocinaba todos los trabajos y demás, pues ahí era un colectivo pues ya muy marginado, muy mal visto, y de ahí es el origen. ¿Por qué, por ejemplo, los antiguos documentos describen al agote como tú lo has dicho antes, como una etnia que incluso le daban unos componentes, bueno, ese mito, no sé si es real o no, de rubios, altos, artesanos, como tú has dicho, pero perfectamente diferenciados de lo que era su entorno cotidiano de otros pueblos del Baztán, ¿no? Sí. ¿Esto es cierto, Xavier? Bueno, nos dicen que somos altos, rubios y de ojos azules, que somos germánicos. Lo que sí es cierto es que nosotros físicamente no tenemos diferencia de otras razas, porque precisamente en el éxodo que hubo a partir del 1208-1213, en la batalla de Muret, cuando se pierde el territorio de Occitania, que precisamente le han quedado, todo eso estaba habitado por los cátaros. Los cátaros eran panteístas y tenían las mismas connotaciones que los agotes, totalmente parejos a los cátaros porque éramos panteístas, éramos paganos. ¿Cómo era la vida cotidiana de uno de tus antepasados agotes, Xavier? ¿Qué cosas tenían que aguantar o que soportar de alguna manera para que los amigos lo lleguen a entender? ¿Hasta qué punto llegó esa marginación? Bueno, yo te voy a comentar, por ejemplo, aquí del barrio de Bozate. Esto es como un crisol, es lo único que queda como referencia de los agotes. Bueno, pues la gente de aquí, pero también me tengo que remontar al siglo XVIII. O sea, nosotros nos instalamos aquí en el año 1300, 1200, 1300, cuando el éxodo de los cátaros, porque aquí está el señor Ursúa. Ursúa es el que luego es el conquistador del Dorado, el fundador del Pamplona y Tudela en Colombia. El que es jefe de la expedición con Lope de Aguirre es Ursúa, es nuestro protector y nuestro explotador. Bueno, entonces aquí en el barrio toda la gente es artesana, tiene las connotaciones mismas de los agotes de los cátaros, artesanos trabajando la piedra, el hierro, la madera, tejedores, músicos, trovadores. O sea, aquí el concepto de música es tremenda, la solidaridad entre la gente. Bueno, pues aquí, en mi generación, yo ahora tengo 58 años, pero bueno, yo he visto en mi niñez y demás, aquí en la posguerra, la gente de aquí pues no tenía los terrenos que tenían, por ejemplo, los jaunchos, la gente del pueblo, por ejemplo, ¿no? Pero tenían su oficio. Entonces, al tener un oficio, cuando hacían un trabajo, cobraban. Más o menos, o sea, era un barrio sin recursos, pero sí con una riqueza, de una sabiduría propia, de una inteligencia, manejaban el oficio. Entonces, ese es precisamente un poco el recuerdo que tengo yo aquí de la niñez. ¿Cómo es el barrio, Xavier, para que la gente que no ha pasado por allí lo pueda casi imaginar? ¿Tiene algún componente diferenciador del resto? Bueno, ahora no, pero según los Caro Baroja, Pío Baroja, según Sánchez Dragó, según Mari Carmen Aguirre del Cló, bueno, pues era un barrio oscuro, tenebroso, una cosa por demás. Lo que pasa que ahora van a ver el barrio y es un crisol, es un barrio blanco, precioso. Lo que sí podemos ver, y por ejemplo aquí en la Casa Museo, es el que aquí se refleja perfectamente la arquitectura de los agotes, la limitación que tenían de la vivienda. Tenían derecho, cuando tenían que ampliar la casa por motivos de ampliación de familia, les autorizaban a talar un árbol, y con un árbol se tenían que hacer la casa.
tú me dirás que con un árbol se puede hacer una choza, no se puede hacer una casa individual. Entonces, la característica de las casas es que son adosadas bajo un mismo tejado, son casas independientes, pero claro, la limitación es tremenda, porque no tenían estabulación, no les permitían tener animales en casa, solamente les permitían tener un cerdo para consumo anual y patos. Los patos normalmente estaban en la regata, y bueno, es que el pato además tiene una referencia tremenda referente a los agotes, por la escarapela que les obligaban a llevar. Vamos a la leyenda de la pata de Oca. Sí. ¿Eso cómo era, Xavier? ¿Les obligaban a llevar una pata original y que luego se transformó en un recorte de tela, o cómo fue eso? Sí, vamos a ver, pero es que lo de la escarapela de tela es una cosa maravillosa. Resulta que antes la pata de oca era precisamente uno de los signos más importantes en el románico, y de hecho en los capiteles del Leire hay patas de oca, o sea, la figura de la pata de oca, porque esto era el signo de los maestros constructores, una especie de el galón de los militares. Pues antes los maestros constructores llevaban un distintivo de esta forma. A los agotes, como les marginaban a vivir en las cagoterías. Las cagoterías eran los guetos, lo que hoy en día vemos en las periferias de las ciudades. En Francia habían 2000 cagoterías. Bueno, pues se les obligaba a vivir en esos guetos, y el distintivo era que tenían que llevar siempre la escarapela, o sea, la pata de canso, de oca. Pero en tiempos eso era una distinción. Pero con el tiempo se hizo vejación, ¿me entiendes? Qué curioso. Y era como una especie casi de San Benito, de identificación de que tú eras agote y eras diferente al resto, ¿no? Total, bueno, es que a nosotros, y veréis en los historiadores que dicen que somos leprosos, somos hediondos. Bueno, pues en el año 1379, en el Parlamento de Burdeos, la gente se quejaba de los agotes y demás, y les denunciaban que, bueno, pues leprosos y demás. Bueno, pues hubo el Parlamento un edicto donde cogieron a 22 agotes, a una mujer y a un niño de 4 meses, para hacerles unos análisis totales de sangre, de orina, más a examinarles miembro por miembro, o sea, todo el cuerpo. Bueno, pues vieron que eran la gente exactamente igual que los demás. Y entonces, bueno, el tema peyorativo de leprosos era porque estaban marginados en las cagoterías, pero aparte de eso éramos lardes, lard en francés. Lard es el leproso espiritual. Nosotros somos leprosos espirituales, sí, y con razón. Y eso es a raíz de que nosotros somos paganos, somos panteístas, y bueno, pues teníamos costumbres que chocaban con la Iglesia romana, por ejemplo. A la hora a la hora de la muerte, nosotros incinerábamos a los cadáveres. Y los cadáveres, luego el resto de huesos, cenizas, se enterraban siempre en collados en altitudes donde había monumentos megalíticos, cromles, tólmenes, menires, o sea, si no se hacían túmulos con piedras. Cosa que la Iglesia romana enterraba en la misma iglesia, posterior en el atrio y posterior en el Camposanto. Pues bueno, cuando ya nos redujeron y nos trajeron a la iglesia, bueno, nosotros teníamos una zona apartada en la iglesia, una segunda puerta más baja que la normal, donde tenían que recluirse los agotes. ¿De eso, Xavier, queda algún resto? Sí. Porque eso es terrible, es una imagen... No, aquí en Arizcún, esto es el barrio de Bozate, en el pueblo de Arizcún. En Arizcún se cerró esa puerta por vergüenza. Pero aquí en el primer pueblo de Francia, Saint-Étienne de Begorry, la iglesia tiene la segunda puerta de los agotes. Y esa iglesia se construyó entre 1200 y 1300. Pero en Xuberoa, casi todas las iglesias tienen la segunda puerta para los agotes. Y bueno, en el Camposanto, en el cementerio, en un principio no se les dejaba enterrar en el cementerio. O sea, ya una vez que nos redujeron y nos redimieron en la iglesia. Bueno, pues había una zona, una fosa común, digamos, donde allí les enterraban pues a los apátridas, a las mujeres de vida alegre, y a los agotes, o sea, todos juntos allí, fíjate que bien estábamos.
¿Cuál sería, Xavier, el detalle más doloroso quizá para ti como descendiente de toda esa gente que tenían que soportar, ¿no? Lo de la Iglesia es muy fuerte, ¿no? Pero había, no sé, todo tipo de normas que nos suenan ahora como del gótico casi, que se mantuvieron durante mucho tiempo, ¿no? Sí. Aquí nos hablaba hasta de dar la comunión con pinzas. Con pinzas, sí. Es tremendo, ¿no? Bueno, pues en la Iglesia, al estar marginados, al estar siempre en el Beitikosoko, en el último rincón, porque el agua bendita era distinta y la pila bautismal distinta. Bueno, pues cuando comulgaban los feligreses, después ya se les daba la comunión a los agotes y con pinzas. Qué curioso. Oye, Xavier, desgraciadamente no tenemos más tiempo, pero lo que sí te puedo decir es que, bueno, te animamos en esa labor maravillosa, que no nos extraña que lo hagas con tanta ilusión y tanta pasión, como se hacen todas las cosas importantes, y que lo que te aseguro, y ojalá, es que podamos estar por allí, y si no es hacer un programa de Milenio desde allí, que sería maravilloso, imagínate que allí de noche sería maravilloso, pues por lo menos charlar contigo, dando una vuelta por ese museo y poder transmitírselo desde dentro a todos los amigos oyentes de Estáis ¿Qué te parece? Invitados, y además aquí, oye, aparte de escultor, mi oficio es cocinero, o sea que bueno, entonces algo ya prepararíamos. Qué bien, Xavier, pues te lo agradecemos muchísimo. Serán muy bien recibidos. Un abrazo muy fuerte, Xavier Sanchorena, un abrazo muy fuerte, amigo. Igual. Y mensajes que nos siguen llegando a ese 7640, palabra clave Milenio. Ya sabéis que sorteamos 3 libros de Minorías Malditas de Javier García Egocheaga, la historia desconocida de otros pueblos de España. En la parroquia de San Martín de Luiña, San Martín de Lluiña, en Cudillero, nos dice Cudireu, idioma en asturiano, todavía hay inscripciones antivaqueiras. ¿Sabíais que la mayoría de los pescaderos de Madrid son maragatos? ¿Por qué será? Nos dice Paco de Mercamadrid. Hoy la cultura vaqueira es orgullo de toda Asturias. Ejemplo, el dialecto y cultura vaqueira está recogido en la lingua, idioma asturiano. Gran portero de Logroñés y selección española fue Julián Lopetegui. Agote. Y además rubio y grandísimo guardameta y comentarista de Telemadrid, si no me equivoco. Las mujeres maragatas al dar a luz se levantaban e iban a trabajar y los hombres eran los que estaban en la cama con el bebé, nos dice Juanjo desde León. Soy rubio, de ojos azules y tengo de sexto apellido Agote. Ya me habéis dejado mosca, nos dice Unai desde Bilbao. La discriminación hacia estos pueblos tenía siempre un origen religioso. La Iglesia temía su saber alternativo. Esto es lo que nos comenta Marcos. Dicho popular asturiano, si es rubio y galán, o vaqueiro o alemán, César de Luarca. Si esta etnia hubiera estado en USA, seguro que se hubiera producido grandes películas sobre ellos. Estaba pensando en eso. Nos dice Rubén desde Alicante. Los gitanos en mi pueblo, que es Almadén, de Ciudad Real, eran los que hacían los trabajos más duros en la mina del siglo XVII. Una canción del Lebrijano lo dice, nos lo decía Carlos Fernández. Carmen, ¿tú te acuerdas de una serie muy bonita, muy bien hecha, en mi opinión? Se llamaba Camino de Santiago, de una idea de Arturo Pérez Reverte, con Anthony Quinn y un montón de buenos actores. Y había una escena, nos contaba Javier Sanchotena, qué personaje Javier Sanchotena, qué tío más magnífico. Esperamos poder emitir desde allí. Pero hay una cosa enigmática en todo esto. Había una escena, Carmen, que era un viejo templo, unos crímenes en el Camino de Santiago. No olvidemos que estamos hablando en el fondo de uno de los ramales del Camino de Santiago, hablando de los agotes, y unas muertes, gente mutilada y una extraña hermandad, la hermandad de la Oca. Tenía razón, tú también. El fresco original muestra al Santiago de la hermandad de la Oca. Es algo increíble. ¿Ves esa mujer mutilada? Es una prostituta. Esa guía de peregrinos del siglo XII, el libro del camino, establece que a las prostitutas que seducen a los peregrinos, además de excomulgarlas, hay que cortarles la nariz. Como las últimas víctimas. Así es, Emma. Está claro que la hermandad aprobaba esa brutal justicia. Los guardianes del buen culto a Santiago se horrorizarían ante esto. Por eso pintaron encima, para taparlo. Efectivamente, frescos, tapados, historias de hermandades, historias que a veces se han convertido en ficción con una base absolutamente real. Nos lo contaba Javier Sanchotena. Las disputas acababan a veces regando de sangre esos barrios entre los constructores de la piedra y los constructores de la madera. ¿Os imagináis? Ahí nos andaban con chiquitas y enseguida afloraban las navajas. Si hay algo misterioso es quizá esa pata de oca. Muchos lo
identifican con el sentido propio de esa ruta mágica del Camino de Santiago. Nos lo podría contar muy bien nuestro compañero Francisco Contreras, que sabéis que hizo ese Camino de Santiago para Milenio 3. En esa zona ha habido muchos crímenes misteriosos. En esa zona los sagotes, por algún motivo que se desconoce todavía, les obligaban en un principio, imaginaos, a ir por las noches dando señal con un farol para que nadie se cruzara con ellos, para que pudiera huir, esconderse, antes de ver a la comitiva que siempre iba en grupo. Es casi una santa compañía humana. Tiempo posterior se les obligó como San Benito, fíjate qué cruel, Carmen, a llevar la pata de la oca sangrante, con la fetidez que podía producir eso, clavada en el hombro. Ya en el siglo XVII y XVIII se sigue llevando el San Benito, la escarapela, como decía Sancho Tena, que ya es una pata de oca recortada en tela sobre el traje, hasta hace bien poco, hasta antes de ayer a nivel de la historia. Quizá lo que más intriga de todo esto es que algunos pueblos, como los vaqueiros, lo hemos visto, incluso como los jurdanos, hay un sentimiento también, aunque sigue habiendo ese recelo. Yo me lo he encontrado hace 15 años en mis primeros viajes a las Urdes. Hay un detalle que yo no puedo olvidar, que es que muchos jurdanos en el corazón, en Vegas de Coria, me decían que aquello no eran las Urdes. Me decían, no, las Urdes empiezan más para allá, más para allá. Así lo decían porque no querían sentirse parte de una cosa que sin duda eran ellos. Con los sagotes es increíble. No queda ni rastro si no es por la misión de Sancho Tena de recuperar casi arqueológicamente ese pasado. Nadie quiere ni quiso ser agote. Nos lo cuenta Javier García Egocheaga, autor de ese libro, Minorías Malditas. Fue un régimen de apartheid en el cual tanto las autoridades locales como la Iglesia pues participaron activamente, claro. Sí, es decir, los agotes que no nos han dejado ni folclore, que es lo más terrible. Y yo, por ejemplo, eso, hablando con José Sancho Tena, que es uno de los hombres que más sabe de agotes en este país, aparte de que él es agote 100%, y está orgulloso de serlo, lo cual me parece estupendo, y era hora de que alguien lo haga, ¿no? De que alguien lo haga desde dentro. Pero realmente lo de los agotes llama la atención. Yo las primeras veces que fui a Arizcum y que empecé a preguntar por agotes y en Bozate, todo el mundo negaba haber oído la palabra, ¿no? Cuando en Bozate, al final, cuando te enteras de cómo se apellida la gente, son auténticos agotes, ¿no? Y sin embargo niegan haber oído el término. Niegan haber oído el término. Es un ejemplo, una fotografía de lo que es ocultar. Porque desde luego no se sienten orgullosos, no de su pasado, sino, imagino, de la represión que sufrieron. Carmen, la lepra, hoy podemos contemplarla como esos síntomas que se pueden tratar, que en los países del primer mundo hay solución. Pero la lepra era un estigma terrible en la Edad Media, cuando lo convertía a la gente poco menos que en hijos del demonio. Fue un elemento que esta semana que hemos estado indagando se comparten todas las etnias malditas, ¿no? La acusación de leprosos. Sí, tenía un porqué. Vaqueiros, malagatos, sagotes, rañeros, jurdanos y judíos fueron tachados de leprosos, y ese pudo ser uno de los motivos, Iker, de su marginación. Se dice que entre los primeros judíos llegados a la península había muchos que sufrían lepra, pero al estar constituidos en comunidades separadas apenas llegó a expandirse. Durante la Edad Media sí que es cierto que se extendió esta enfermedad de forma alarmante, por lo cual se construyeron lazaretos y leproserías antes de que hubiera hospitales para curar cualquier otro mal. La lepra se utilizaba como un modo de tenerles separados o de mantenerse ellos mismos voluntariamente aparte de los demás. Se creaba así una barrera supersticiosa que dificultaba el contacto entre el ciudadano normal y estas etnias a las que con esta enfermedad consideraban malditas. Y es que me estoy imaginando en algunos cuadros, en algunas historias, la muerte negra, la peste negra, la calavera oscura, como le llegaban a llamar. La llegada, por ejemplo, en 1347 de la peste que diezmó 1/3 de la población europea. Voy a dejar un segundo para que reflexionéis de ese dato. 1/3 de la población europea, millones y millones de personas ante el carro de la muerte. Y es que la muerte era omnipresente en la iconografía de esa época, no hay más que ver los viejos monasterios, el esqueleto, la capa, la guadaña. Y además no sabían cómo se contagiaba, se hablaba de una maldición diabólica. Se hablaba de la respiración de los enfermos, se les metía en esas cagoterías, como hemos escuchado. Juan García Tienzo, el gran maestro de los pueblos malditos españoles, el que nos lo ha descubierto en sus guías mágicas, que desde aquí recomendamos, por supuesto, nos abrió un poco los ojos. Había muchas otras etnias, algunas minoritarias, pero que resistieron durante siglos. Como he dicho,
Carmen, en León, por ejemplo, había una que, no he exagerado nada, hijos del demonio. Y también eran considerados como seres malditos en el sentido de hijos del demonio, etcétera, ¿no? Es el caso de lo que ocurría en los Montes de León, que hubo una emigración de pueblos de Cantabria que fueron trasladados allí por los romanos para que trabajaran en las minas de oro, pero que sufrieron mucho a manos no solamente de los romanos, sino de los mismos habitantes de las comarcas leonesas. Me estoy imaginando yo ahora esas cavidades maravillosas, ese entorno privilegiado como es las médulas, donde esos mercenarios del trabajo para extraer el oro se convirtieron en una comunidad que combatía casi con lo que fueron sus dueños. Siempre esa relación de poder y de sumisión. Y siempre páginas que alguien nos ha birlado, páginas que cuando acudimos a la historia oficial a veces han desaparecido. Carmen, vaqueiros de alzada. Ha salido constantemente este término como reivindicación, como orgullo, y quizá los amigos de Milenio que no sean de Asturias no tienen por qué conocerlo. Hemos desvelado un poquito tan solo la historia oculta de los agotes. ¿Quiénes son los vaqueiros de alzada? Gaspar Melchor de Jovellanos llamó así a las personas que vivían en ciertos pueblos fundados sobre las montañas bajas y marítimas del Principado de Asturias, en los concejos que estaban ya casi lindando con Galicia. Se les conocía como vaqueiros porque vivían comúnmente de la cría de ganado vacuno, y de alzada porque eran trashumantes, cambiaban o alzaban su residencia y emigraban anualmente con sus familias y ganados a las montañas altas. Esta vida era completamente diferente a la de la población sedentaria que vivía muy apegada a sus tierras. Por eso esta diferencia y las muchas leyendas que se contaban acerca de la procedencia de los vaqueiros hicieron que entre ambos grupos surgieran fuertes conflictos. En muchas de las iglesias de los pueblos donde había vaqueiros se colocaba en el suelo o en una viga del techo una inscripción en la que se señalaba la prohibición de que estos se colocaran en la parte delantera del templo. En el pavimento de la iglesia de San Martín de Luiña, por ejemplo, aún hoy se puede leer la inscripción: no pasan de aquí a oír misa los vaqueiros. Los vaqueiros además poseían apellidos propios y durante siglos no se podían casar nada más que entre ellos. Como ocurre con los agotes, ¿no? Estamos viendo un paralelismo tremendo hasta en la iglesia. En casi todas estas etnias consideradas malditas tan solo se dejaban casar entre los que eran de la misma etnia, de la misma raza. Cuando Jovellanos en 1792 pasó por Santiago de Novellana, escribió en sus diarios: hay un pleito escandaloso con los vaqueiros, a quienes no se les quiere dar la Sagrada Comunión sino a la puerta de la iglesia, ni dejar internarse en ella los divinos oficios. Es el caso que los hidalgos tienen lugar preferente en la iglesia para toda concurrencia. Los plebeyos, conforme con esto, pretenden lugar preferente a los vaqueiros, y estos luchan por no ser menos que los plebeyos. ¿Cuánto querrá el cielo vengar a la mayor parte del género humano de tan escandalosas y ridículas distinciones? Alucinante, increíble. Y hace 200 años. Nanos de Ribas de Freser. Vamos acercándonos todavía más a nuestro tiempo. Es posible que existiera una comunidad extraña. Le llamaron las urdes catalanas. Ninguna zona de nuestro país se escapa, por supuesto, a la presencia de etnias diferenciadas, etnias maldecidas, no por nosotros, por supuesto, sino por los que convivían con ellos. Los nanos de Ribas de Freser es uno de los casos más sangrantes, más terribles, porque a todo esto se unía además una fisionomía particular, al parecer, una deformidad, para muchos historiadores y cronistas una auténtica monstruosidad. Hace tan solo 80 años. Vámonos a una de las crónicas de uno de los diccionarios históricos geográficos que se ocupaban de recorrer España y de, radiografiar cada pueblo. El espanto acomete a estos científicos e historiadores y antropólogos al llegar a la zona de las Ribas de Freser. Habitan el Valle de Ribas, en la parte noroeste de Gerona. Nunca exceden de 51 pulgadas de altura y tienen piernas cortas, mal formadas, grandes vientres, ojos pequeños, narices planas y caras pálidas y malsanas. A menudo están al borde de la idiotez y muchos están afectados de bocio. Se hallan sin educación y habitan en chozas en el mejor de los casos. Allí no ven a ninguna criatura normal, excepto a los de su propia clase. También se dice que la unión formal es desconocida para ellos. ¿Sería posible en una localidad, en una zona, en una comarca tan próspera como esa región de Gerona,
que existiese una comunidad de este tipo? Las fotografías que nos quedan de algunos reportajes sensacionales sobre los nanos de Ribas o goyuts de Ribas de Freser, de verdad que quitan el aliento. Es una sensación de que, además de todos los condicionantes externos de malditismo, encima la endogamia practicada durante siglos por el aislamiento en unas montañas habían producido una etnia, una raza, como queréis llamarlo, realmente distinta. Aquí se conjuntaban las acusaciones de unos que los miraban espantados bajar por las montañas y, desgraciadamente, el aspecto externo de los otros. ¿Tú sabías, Carmen, que Sebastià Darboux, en su época absolutamente fulgurante haciendo reportajes, tuvo contacto con los últimos nanos de Ribas de Freser? Y hay algunas fotos incluso que creo que Sebastià Darboux publicó en uno de los reportajes de la época, no me acuerdo muy bien, Karma si la 7. revista Karma 7, efectivamente, ahí pues daba buena cuenta de lo que eran esa última etnia maldita, ¿no? Y los habitantes que no sin polémica, porque a veces parece que cuando un periodista hace su labor simplemente de denunciar unos hechos, parece que se pone de parte de los hechos, o que él es el que acusa. Siempre se intenta apedrear al mensajero. Eso os lo digo porque me ha ocurrido con las urdes. Enseguida el mundo de la política, que yo digo siempre que es el más paranormal de todos, habitualmente quiere siempre culpar al mensajero. Y no, la realidad está ahí. La realidad a veces cruda, terrible y digna de la ciencia ficción. Bueno, que nos lo cuente Sebastià Darboux. Hasta bien entrado el siglo XX, en una zona del Pirineo, concretamente en la comarca del Ripollès, había unos seres deformes, eran unos monstruos humanos, que los mostraban en los circos. Pero la característica de esta gente eran goyuts, tenían bocios, ¿sabes?, en el cuello, y eran cretinos. Se les deformaba su cuerpo, se les deformaba su cabeza, eran enanos, también se llamaban enanos, y claro, se mezclaban entre ellos, había endogamia, evidentemente, la única forma de poder reproducirse era entre ellos. Entonces esta cretinez, claro, fue creando una auténtica raza de monstruos que se separaba, corría, se escondía de la población. Cuando se acercaban pobres para ir a comer algo, pedir comida, iban vestidos con sacos, iban saltando, viviendo en cuevas. Pues algunas veces, incluso los seres humanos civilizados, les disparábamos. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Rañeros, brañeros de Logrosán, ligures, nanos, gafos, goyuts, urdanos, agotes, chuetas, pasiegos, un sinfín de minorías que, más o menos respetadas, algunas en absoluto respetadas, por supuesto, intentaron salir adelante. Lo que nos ha contado Darboux es cruel, pero es que él mismo puede hablar con propiedad al ser quizá el último periodista que acudió a hablar con los últimos enanos de ese valle de Ribas de Freser. Las teorías son múltiples, se repetían y se intentaron hacer comparativas con lo que ocurría en algunos pueblos de las Urdes, en el norte de Cáceres. El aislamiento provocado por unas montañas, la pureza excesiva del agua y su problemática con el yodo que producía ese bocio, y a la vez, por ciertos condicionantes endogámicos, el enanismo. Eso provocaba una figura, como nos provoca siempre el diferente, de miedo, de terror. Y más en unas épocas que tenemos que darnos cuenta lo que significaba a veces las creencias populares. Esta gente vivía prácticamente en chozas de piedra. Así lo revelan reportajes increíbles en revistas de la época, muy buenas, por cierto, como Crónica o Estampa, que también desvelaron historias tan tristes como la de las urdes en este país y promulgaron lo que fue el viaje de Alfonso XIII para redimir a aquella gente, prácticamente. Si no es por los periodistas, la gente no se entera de lo que estaba pasando. Lo increíble es que a finales de los 70, casi en el año 80, Sebastià Darboux acude a hacer ese reportaje a Ribas de Freser. Lo que se encontró es increíble. Nos lo cuenta. Yo, en los años, creo que fueron los años 80, encontré a uno siguiendo por pura casualidad que lo tenían escondido en una residencia a las monjas, porque apareció bajando de la montaña, no sabía ni quién era, ni cómo se llamaba, ni cuántos años tenía, y las monjas le ayudaron, ¿no? De vez en cuando soltaba la tapia y volvía a desaparecer. Pero al cabo de un tiempo el pobre hombre debía tener hambre y volvía, ¿no? Y el hombre finalmente murió. Era tan pequeñito que, por ejemplo, un coche, un deportivo, imagínate un deportivo que debe tener 1 metro de alto, pues era más alto el coche que él. Son la raza maldita de los Pirineos.
Y vamos con más mensajes que nos llegan a ese 7640. Ya sabéis que sorteamos 3 ejemplares de este magnífico libro, Minorías Malditas, la historia desconocida de otros pueblos de España, de la editorial Tikal. Javier Rodríguez desde Madrid nos dice, ¿tienen que ver algo con que se tenga la costumbre de decir nano en Cataluña, por ejemplo? Ahí sí que no podemos responder, no lo sabemos exactamente, parece que es una aportación lingüística posterior. El nombre real era Goyuts. Las primeras crónicas hablan de Goyuts. No sabía nada de los agotes. He leído en la enciclopedia que Nuevo Baztán en Madrid se creó para ellos hace 200 años, nos dice Sagrario. Interesantísimo, porque además en el libro Minorías Malditas se puede encontrar esa referencia. No está claro, no está claro, a pesar de que lo digan algunas enciclopedias, que Nuevo Baztán, aquí cerquita en Madrid, sea un pueblo que se alzó para los agotes. Lo cierto es que si uno va a ese pueblo se va a dar cuenta en su arquitectura que es casi una reproducción del norte de Navarra en pleno Madrid, y que fueron trabajadores, la mayoría de la madera y la piedra, y sobre todo carpinteros, los que acudieron. Y hay crónicas que hablan de que la mayoría eran rubios, largos, tímidos. Bueno, también se ha hablado de lujuriosos, también decían eso de los agotes, las malas lenguas. Pero lo cierto y verdad es que muchas crónicas de antropólogos madrileños, de fisionomistas, de los primeros que había, incluso llegaron a estudiarlos porque pensaban que había sido una especie de intercambio maligno. Me explico. Que por algún tipo de acuerdo entre señores terratenientes, en una edad tan avanzada como el siglo XVII y XVIII, habían decidido expurgar o eliminar ese mal que tenían allí en Navarra y llevárselo hasta Madrid. Provocó no pocas trifulcas y no pocos duelos burocráticos. Pero parece ser, según me dicen, y nos lo ha comentado incluso Javier García Egocheaga, que no está del todo probado. Nuevo Baztán, un refugio de agotes en el siglo XVIII, quién sabe. Mis predecesores son maragatos y antes era distinto, lo que ahora es folclore. Antaño fue una marca. Un abrazo y seguid así, nos dice Judas desde Madrid. Muy interesante también, porque como hablábamos de vaqueiros, de maragatos, ahora en otro tiempo donde no hay discriminación es muy fácil ponerse determinadas ropajes, sentirse muy orgulloso, que está muy bien, de pertenecer a un grupo étnico de este tipo, pero claro, ahora es muy sencillo. En la época lo sufrieron mucho y nadie lo decía, o casi nadie. Una unidad de las SS que combatió junto a la División Azul en Rusia tenía como insignia una pata de pato, nos dice Vicente desde Mérida. Yo soy cobo auténtico, pasiego, y nunca han sido marginados. Es más, las pasiegas amamantaron hasta a reyes. Mi tatarabuelo... Eso, como siempre, Carmen, depende de quién haga las crónicas. Claro. No lo decimos nosotros, porque hay varias crónicas, muchas, que con los pasiegos lo que, les consideraban un valle remoto, un valle inaccesible, con unas costumbres bastante bárbaras, según siempre los cronistas de aquella época, y sobre todo con adoración a antiguos ídolos, en vez de a la iglesia, como es lógico y normal, a ídolos precristianos. Ahí había el conflicto, y siempre, según quien escriba la historia, veremos si eran malditos para unos o no. Víctor nos dice, mi tatarabuelo era carretero y maragato, las tengo todas, y orgulloso que estoy. Pues claro que sí. Rubios, altos, panteístas, estáis describiendo a todo lo contrario a un español en el último milenio, nos dice Bienve desde Alicante. Y quedaos con el dato de la posible fuga de los cátaros, ese pueblo tan de moda ahora, con el asunto de los templarios, del supuesto grial, de tantas y tantas cosas que habéis leído en libros como el Código Da Vinci y demás. Bueno, pues los cátaros en esa zona casi limítrofe, dicen algunos que huyeron hasta esa zona de Navarra. Mira, Bego precisamente nos habla de los cátaros. Dicen que estas etnias malditas escondidas en los pueblos surgieron los aquelarres, no eran brujas, eran, creo, cátaros escondidos en bosques. Bueno, vamos a seguir con vuestros mensajes, pero antes me gustaría que escucháramos una frase de otra de mis tierras preferidas y favoritas y con mucho cariño. Yo le dediqué ese libro, lo decía, El paraíso maldito, porque si ha habido una tierra distinta al resto, posiblemente son las Urdes, porque ya no solo se conjuntaba lo que era una raza, una etnia, una especie de escisión humana diferente, sino que el entorno también era diferente. Se hablaba de brujería, de monstruos, de un mundo oculto, de un mundo oscuro en el que historiadores de hace apenas un siglo no se atrevían a entrar. Es increíble. ¿Que no os lo creéis? Bueno, vamos a rescatar de ese libro una frase increíble. En el año 1600, en una obra básica para el inicio del siglo XVII en España, para el siglo de oro, Curiosa filosofía, del padre Nierenberg, se describe de este modo, es una de las, dicen, la primera noticia sobre una zona en el norte de Extremadura. A mí me cautivó, yo no sé qué os va a pasar a vosotros. Fijaos lo que decía el padre Nierenberg de las Urdes. Existe en este reino un áspero valle infestado de demonios. Un lugar que los pastores creen habitado por salvajes, gente ni vista ni oída de lengua, de usos distintos a los nuestros, que andan desnudos y piensan ser solos en la tierra.
Algún testigo declaró haberles oído voces góticas y otras imposibles de entender. Sin duda, entre todos los libros que yo he hecho, el que más problemas o roces me ha causado, y además hecho con un cariño tremendo, porque según muchos yo saqué una historia negra, oculta, y que, como veíamos antes en otros pueblos como los Agotes, se quiere silenciar, que no se hable. Los documentos no son míos. Ahí estaba el padre Limberg, ahí estaba Lope de Vega, ahí estaba George Borrow, ahí estaba Pascual Madoz, ahí estaba el doctor Gregorio Marañón, Maurice Legendre, gente, Miguel de Unamuno, gente que viajó a las Urdes y se quedó cautivada, fascinada y a la vez horrorizada con lo que vieron allí. Chozas, por supuesto, sin luz ni agua, la gente viviendo junto a los animales. Decía, por ejemplo, algunos historiadores, gente dando a luz en las calles, un mundo en la prehistoria, en pleno siglo XIX y pleno siglo XX, hasta que llegó Alfonso XIII. Habría mucho que cortar y mucho que hablar y mucho que debatir de las Urdes, pero lo cierto es que esa fascinación a muchos escritores nos atrapó y nos obligó a ir con todo el rigor del que somos capaces a analizar todo eso. Y descubrimos una gente maravillosa, una gente, por supuesto, no arisca, pero sí acostumbrada al insulto, a que algunos fueran con la cámara fotográfica dispuesto a captar a los supuestos monstruos que luego no eran tales. Eso provoca un escudo importante en la gente. El Paraíso Maldito fue una crónica de lo que esa gente vivió, el pueblo más extraño sin duda de España. Fijaos si no, por ejemplo, el famoso George Borrow, que hizo la Biblia en España, decía hace no mucho tiempo sobre esa región que despertaba su febril imaginación. No hay tierra tan fascinante como esta. Tiene sus secretos y sus misterios. Muchos son los que se perdieron en ella y no ha vuelto a saberse nada de su paradero. Existen profundas lagunas habitadas por monstruos y hay un valle tan estrecho en el que solo se le ve la cara al sol en pleno mediodía, dominando la penumbra el resto de la jornada. Valles, monstruos, cierto que había ido los desconocidos, cierto que había brujería, pero para la sanación, cierto que había una serie de, casi de idioma gótico diferente al resto, una comunidad distinta que durante siglos y siglos vivió cerrada en sí misma. El encuentro, casi como si fuera un 1492 a pequeña escala, fue impresionante cuando los cazadores del duque de Alba se encontraron con aquella gente vestida con pieles y que hablaban un dialecto que nadie podía comprender. ¿A todo nos suena don Gregorio Marañón? Claro que sí. Él también fue allí. Hizo un diario que es célebre, que se publicó, que lo hizo precisamente en la editorial Aguilar en su día. Una historia increíble dejada en su lápiz y en su libreta. Nunca había algo tan terrible, enfermedades que ya estaban curadas, el paludismo, la gente casi muriendo por las esquinas. Hablamos del año 22. Mucha gente no sabía ni quién era, ni cómo se llamaba, ni quién era su familia. Así lo recordaba el doctor Marañón. Nadie sabe con fijeza la edad que tienen, y casi nadie de sus familias. Cuando vienen a registrarse suelen decir que se les ponga el nombre del santo que más les guste. Una historia apócrifa, maldita, distinta, de algunos pueblos de España. Uno de los más desconocidos, sin duda, tiene lugar no en la península, Carmen, sino en una isla, en las Baleares, concretamente, sobre todo en Mallorca, los chuetas, ¿no? Los chuetas es el nombre que se da en las Islas Baleares a los que se suponen descendientes de judíos conversos. Desde el principio fueron apartados de la sociedad, marginados por completo, e incluso se les llegaba a denominar marranos. Solo podían casarse con los de su misma especie, no podían acudir a ver un espectáculo, no eran invitados a ninguna reunión social, y nadie quería estar a su lado, y mucho menos estrecharles la mano. La persecución de los chuetas comenzó en 1675. Ese mismo año, en un solo auto de fe, 24 de ellos fueron ajusticiados y quemados. En el claustro del convento de Santo Domingo se colgaban los nombres de los condenados, su culpa, su condena y una especie de retrato de cada uno de ellos. Los chuetas eran despojados de sus bienes, acusados de criptojudaísmo y de simular los tormentos de la pasión de Jesús. Llegó a decirse de ellos que raptaban niños para beber su sangre, que profanaban las sagradas hostias o que realizaban ritos heréticos. Los chuetas sufrían tormentos en las cárceles del Santo Oficio, eran conducidos en dantescas procesiones por las calles de Palma o se consumían en las hogueras ante la mirada curiosa de los nobles. Ya en el siglo XIX empezaron a tener acceso a una escuela, pero esta escuela, Iker, estaba dentro de un gueto, que era donde
donde ellos vivían. ¿Y qué queda de todo esto? ¿Qué queda en el siglo XXI de todo esto? Aparte de los silencios, de las, misiones que algunos han emprendido valerosamente, como Sanchorena, Félix Barroso y tantos otros, por reivindicar un pasado distinto. Bueno, pues según nos dice Juan García Atienza, quedan algunas cosas como el folclore, las costumbres, cosas que, por mucho que les pese quizá a algunos, nunca se acaban perdiendo. Hay costumbres, por supuesto, porque los maragatos, por ejemplo, que también fueron considerados como malditos allá en los Montes de León, han mantenido costumbres que no se mantienen en otras partes, pero que bajo el aspecto de una gastronomía especial, de una artesanía que lleva siempre a costumbres muy especiales, y en el caso de los agotes, por ejemplo, de los que hablábamos al principio, ya llegaron leyes mucho más humanas de las que tuvieron que adaptarse en los primeros siglos de la llegada de esta gente a los pueblos de Navarra y de Aragón, del norte de Aragón, para que dejara de existir, aunque exista todavía, pero que ya no se concediera la importancia que se concedía a esos lugares donde ni siquiera la Iglesia les daba sitio donde vivir. Crónicas perdidas de esta gente que lo pasó tan mal y que quisieron conservar unas identidades propias. Katia, tú te has quedado muy impresionada con el tema de los agotes, sobre todo, que no conocías. He estado toda la semana mirando ahí información, porque, cuando me lo dijiste el lunes para preparar el programa, lo desconocía totalmente. Y es curioso, hay que ir a ver a Sanchotena. Yo quiero ir a Sanchotena a ver el museo, a ver el entorno en el que está y a comer los guisos del señor Sanchotena, que prometen ser una auténtica maravilla. Bueno, regalamos 3 libros de Javier García Egocheaga, editado por Tikal, La historia desconocida de otros pueblos de España. Sorprendente la portada de España con garbancitos y en los puntos donde están esos pueblos malditos los garbanzos negros, muy gráfica. Bueno, los 3 libros ganadores, en primer lugar nos dice Gonzalo de Castellote en Teruel, dice: ¿dónde puedo recopilar y tener escrito toda esa información? He grabado el programa, pero ¿me podríais fotocopiar vuestros apuntes? Hombre, esto es el colmo. Hay una cosa, yo entiendo que en esta época de internet y demás cosas la gente se acostumbra a que todo vaya muy... Pero todavía, por favor, todavía hay libros, acudir a las librerías, es una súplica. Decía Juanjo Benítez cuando le pedían todos sus documentos, decía: bien, envíame 2 camiones y entonces te mandaré los documentos. Sí, todos los documentos que tenemos sobre Minorías Malditas sería mucho, pero de verdad, amigo, acércate, tú ya tienes una primera base, que es Minorías Malditas, este libro maravilloso. Asier de Pamplona nos dice: ¿cómo podían ser españoles si físicamente eran todo lo contrario? ¿De dónde les vienen esos genes? Pues ahí está el gran misterio. Se hablan de cátaros, se hablan de pueblos nórdicos, se hablan de incluso bárbaros escapados en algunas trifulcas. Ahí están las teorías. Una mujer, la tercera ganadora, que no da su nombre, firma como la venezolana. Dice: Milenio, es increíble cómo hemos marginado a lo largo de la historia a tantas etnias por pensar de manera diferente. ¿Pero no creéis que se sigue haciendo lo mismo? Mensaje bastante yo creo que lo mismo exactamente no. Personalmente creo, porque una cosa es que la gente siempre tenga roce con el diferente y otra cosa es lo que hacían, por ejemplo, con los agotes, que era prácticamente autodestruirlos, conducirlos a nuestra destrucción. Yo creo que se hace gracioso, Bueno, ahí están las opiniones diversas para el debate también, que puede ser interesante, ¿no? Yo creo que el caso de los agotes, de los chuetas, de los urdanos, al revés, no nos lo podemos ni imaginar. O sea, en los parámetros que nos movemos hoy no nos lo podemos imaginar lo que era eso. No tener nada y encima que te marcaran prácticamente a fuego, ¿no? Tere, por ejemplo, nos habla de una película sobre las urdes, Tierra sin pan. Muy difícil de conseguir, pero sí que es cierto que hubo. En El paraíso maldito, el libro que dice, están los fotogramas más impactantes de Tierra sin pan, y es lo de siempre. No, es que Buñuel es que Buñuel grabó lo que vio. Bueno, y dar también la bienvenida a un nuevo miembro que va a tener José y Carmen de Almusafes de Valencia, que además le van a poner Iker en tu honor. Estamos aumentando la natalidad de España. Estamos aumentando la familia, claro. Oye, que sí, la familia nos vamos ya, que casi no me doy ni cuenta. Volvemos el domingo, amigos. Muchas gracias a todos. Vaya.